Ser Podcast. Ser Historia, Cadena Ser, con Nacho Ares. Habíamos oído de las maravillas que se ocultaban a los pies del Vesubio. Algunos agricultores vecinos de la zona nos hablaron de la presencia de misteriosos rostros que parecían observar desde un mundo distante. Nadie antes que nosotros se había acercado hasta allí para estudiar con detalle aquellos restos escondidos por la tierra. Pero ahora nos disponíamos a descubrir tesoros e historias increíbles que habían permanecido ocultos por el tiempo. Estábamos ante la ciudad descrita por Plinio el Joven antes de que fuera destruida por el volcán. Al poco pude leer en una lápida: Res Publica Pompeianorum. Había descubierto Pompeya. Comenzamos este nuevo programa de Ser Historia escuchando la voz de David Rogers, un buen amigo, quien interpretaba un texto de Roque Joaquín Alcubierre. Muchos os preguntaréis quién fue este personaje. Bueno, pues un ingeniero español de la primera mitad del siglo XVIII, quien en 1748 confirmó la existencia de la ciudad de Pompeya al pie del Vesubio. Es uno de esos pioneros de la arqueología en la historia mundial de esta disciplina que ha pasado, no voy a decir en un segundo, en un tercero, en un cuarto plano, ¿no? Acá ha pasado de puntillas de una forma prácticamente inadvertida por el gran público. A él vamos a dedicar el cronovisor junto con Jesús Callejo a colación de la exposición Los últimos días de Pompeya, la exposición inmersiva que podemos disfrutar ya en Madrid, en el Matadero, en la nave 16, desde mediados del mes de septiembre. Pero como siempre, son muchos más temas los que vamos a hablar en este nuevo programa de Ser Historia. Bienvenidos a Ser Historia. Roque Joaquín Alcubierre, menudo nombre tenía este ingeniero maño que trabajaba para Carlos VII, quien luego sería Carlos III de España, Carlos VII de Nápoles, otro monarca que hizo absolutamente todo por los inicios de la arqueología, en este caso en las ciudades de Pompeya y Herculano. A él, Alcubierre, vamos a dedicar la primera parte de nuestro programa. Luego no abandonaremos la antigua Roma, sí que vamos a hablar de ese siglo XVIII, como digo, en la figura de Alcubierre, pero vamos a viajar más atrás a la historia de Roma para hablar de sexo y poder en esta civilización. Y acabaremos nuestro programa de hoy de Ser Historia hablando de una nueva publicación, la revista Origen, publicada en Burgos, ¿no? Pues a la sombra, ¿no?, de todos los grandes descubrimientos que se han hecho en relación a la evolución humana en las últimas décadas. Un trabajo extraordinario que os queremos presentar aquí en Ser Historia. Como siempre, soy Nacho Ares y os damos de nuevo la bienvenida a Ser Historia. Comenzamos. Sigue a Ser Historia en las redes sociales. Nos tienes en Twitter, Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. @serhistoria. Y también puedes suscribirte a nuestra newsletter mandándonos un correo a serhistoria@cadenaser.com. Jesús Callejo, una semana más, bienvenido de nuevo a Ser Historia. ¿Qué tal, Nacho? Pues bien hallado, una semana más. Así que prestos y dispuestos para meternos en este cronovisor y a ver esta vez qué ruinas arqueológicas vamos a descubrir. Pues fíjate, la semana pasada estuvimos con la primera salida del programa en Montilla, en Córdoba, hablando del Gran Capitán. Como siempre, qué gran recibimiento, qué gran personaje, y el Inca Garcilaso igual, qué lugar más increíble. Pues sí, la verdad que Montilla, pues hombre, debe mucho su fama pues al Gran Capitán, ¿no? El que hubiera nacido allí, y sobre todo por las hazañas, ¿no?, por las gestas de uno de los grandes hombres, de los grandes personajes, que bien merece una película y que espero que algún día se haga, pero desde luego el recibimiento fue muy caluroso porque siempre
que tiene como un poco como referente a ese Fernando González de Córdoba y todo lo que dejó hecho, ¿no? Allí, incluso las cuentas del gran capitán, pues eso es lo que debemos siempre recordar, ¿no? Las gestas de las personas que nos han precedido y que además sirvió, como bien dijimos en el programa, para crear lo que es el actual ejército, ¿no? Y sobre todo la actual infantería. Se lo debemos mucho a él. Desde luego, y él merecería una película y también el protagonista del cronovisor de esta semana, Roque Joaquín Alcubierre, de un maño, un zaragozano, que aunque muchos lo desconozcan, fue el descubridor de Pompeya. Exactamente, cuando Pompeya y Nápoles en general era territorio español. No lo olvidemos, en aquella época, y estamos hablando del siglo XVIII, al futuro Carlos III, pues tiene en propiedad, también le dan las tierras de Nápoles, también era rey de Nápoles y de Sicilia, y de Nápoles él es Carlos VII de Nápoles, ¿no? En 1734 es cuando le nombran y a partir de ahí pues quiere hacerse una casa en Nápoles, como no, el famoso alcalde, el famoso alcalde de Madrid, el más famoso de todos, el político, como también así se lo denominaba Carlos III, pues quiere hacer una casa allí. Y allí va uno de los mejores ingenieros que había en aquel momento. Estamos hablando de Joaquín Alcubierre, ingeniero militar. Él ya formaba parte, ¿no?, como capitán del cuerpo de ingenieros, incluso llegó a ser ingeniero jefe. Y con el tiempo mariscal de campo, ni más ni menos. O sea, que estamos hablando de un personaje que tuvo una carrera en su profesión pues de lo más digna y de lo más sobresaliente. Bueno, pues en esta época, en los años 30 del siglo XVIII, pues Carlos III le dice, venga, vente para acá y en mi finca, en Portici, muy cercana a Nápoles, pues me construyas aquí lo que yo creo que me construyas. Pues en fin, una casa, una residencia al estilo de un rey, ¿no?, de su categoría. Y ahí es donde empiezan las historias. Él no pensaba que iba a descubrir, por supuesto, Herculano ni Pompeya, pero este ingeniero zaragozano pide permiso al rey porque se van encontrando ciertas esculturas y eso es lo que hace que intuya, y sobre todo por los rumores que había en la zona, que se intuya de que a lo mejor Herculano y Pompeya no estaba tan lejano, ¿no?, que a pesar de que había sido ocultado por las cenizas volcánicas en el año 79, a lo mejor todavía estaba por ahí. Y así es como empieza la aventura de Alcubierre, que como tú bien decías, no ha sido reconocido como se merece y que es el auténtico descubridor de estas ruinas arqueológicas que, por cierto, da el pistoletazo de salida a la arqueología clásica, a la arqueología oficial, a la arqueología científica. Claro, tiene una suerte de leyenda negra también que abordaremos en los próximos minutos. Ahora comenzamos el viaje y con este cronovisor queríamos recuperar un poco la figura de este zaragozano, nacido en 1702, fallecido en 1780, casi todo el siglo XVIII dedicado al mundo de la arquitectura, la ingeniería y también el mundo del arte y esa protoarqueología del momento. Jesús Callejo, crononauta, como siempre, tenemos aquí delante las teclas de nuestra máquina del tiempo. ¿Cuál es la fecha a la que nos propones viajar esta semana? La fecha es el 11 de diciembre de 1738. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Palas, excavando. Jesús, estamos rodeados de trabajadores, operarios que están hincando palas en el suelo. Nosotros estamos también vestidos de época, tenemos las manos sucias, también estamos trabajando para pasar desapercibidos, pero donde estamos, imagino que estaremos en una de las excavaciones de Alcubierre. Exactamente, está claro. Él está excavando, de hecho, bueno, dentro del permiso que pidió al rey, pues una zona que él quería excavar era el Pozo Nocerino, ¿no?, como así se llama, donde con anterioridad se habían encontrado esculturas de la época romana, con lo cual todo indicaba que ahí había algo importante. Pero claro, está excavando, lleva ya unas cuantas semanas excavando, ni más ni menos, estamos hablando de una capa de lava de más de 20 metros de profundidad,
pero él ya tenía la idea un poco de lo que estaba descubriendo. Él pensaba, no que estaba descubriendo Herculano ni Pompeya, sino Estavia. Estavia era otra de las pequeñas ciudades alrededor del Vesubio, y pensaba que era esa la ciudad que iba a descubrir. ¿Por qué hemos ido a este día? Porque en este día y en este momento, en este 11 de diciembre de 1738, acaban de descubrir una inscripción epigráfica que permite identificar la ciudad que se hallaba bajo sus pies. Y esa inscripción epigráfica dice ni más ni menos Herculano. Es decir, que oficialmente en este día se puede decir que es cuando se descubre Herculano y no Estavia y no Pompeya. Pompeya todavía le quedan unos cuantos años todavía y ahora lo comentaremos, pero es un momento clave porque las excavaciones, te puedes imaginar, habían sido muy difíciles, la ciudad estaba sepultada bajo esa capa solidificada de lava volcánica, en algunos casos había incluso una profundidad de 26 metros de espesor, y para ello pues tenía que utilizar los métodos que él conocía. Recordemos que él era de profesión ingeniero, entonces ¿qué métodos está utilizando para excavar? Pues explosivos utilizando técnicas mineras. Es verdad que intenta, en fin, no destrozar demasiado, pero es que era la única forma de prosperar en la excavación, porque el terreno era muy duro, ¿no? Pero poco a poco, evidentemente, cosas que se iban destruyendo, inevitables, ¿no? Porque estamos hablando del siglo XVIII, donde todavía las técnicas de arqueología no son las que tenemos ahora, pero poco a poco se va hallando el teatro, por ejemplo, el famoso teatro con figura oval, 2 templos inmediatos al mismo, infinidad de estatuas, pinturas murales en algunas viviendas, manuscritos, utensilios, inscripciones, y todo eso es lo que va formando ese primer museo que el rey Carlos III de España hizo construir en Portici. O sea, que aquí estamos hablando de ese momento en el que se identifica la ciudad como Herculano y donde se está creando ese primer museo de sitio, ni más ni menos que en el lugar donde se estaban encontrando todo este tipo de riquezas. Ten en cuenta, Nacho, que hasta ese momento, a ver, la arqueología era algo de anticuario, lo que buscaban eran obras de arte. Para decorar, ¿no? Los grandes salones, no había una visión científica, hay que verlo hay que, mejor dicho, evitar ese presentismo, ¿no? Se le ha criticado de que utilizó pólvora para explosionar y hacerse avanzar, pero bueno, es que eso incluso los mejores arqueólogos que ya eran arqueólogos en el siglo XIX lo utilizaron, ¿no? Pues imagínate 100 y pico años antes, hay que verlo todo con la perspectiva del momento. Sí, así es, pues digo que hay que tener en cuenta ese momento en el que se está produciendo, y además, en fin, que no era un don nadie, él tenía, Roque Joaquín de Alcubierre, tenía la preparación suficiente para saber cómo se podía extraer, por ejemplo, de una mina, que es lo que él más conocía, cómo se podía extraer el mineral. Entonces, en este caso no era mineral, pero sí sabía que eran objetos mucho más frágiles. Por lo tanto, puso todo el empeño para que el destrozo fuera lo menor posible. Claro, eso no le evitó, como te puedes imaginar, pues críticas de sus coetáneos, y sobre todo las críticas del que algunos consideran que es el padre de la historia del arte y el padre de la arqueología actual, ¿no? Como disciplina más actual. Me estoy refiriendo al alemán Johann Winckelmann. Winckelmann, que por cierto, Carlos III le denegó el permiso para excavar, pues en fin, él se cabreó bastante, te puedes imaginar, había una especie de revancha, y Winckelmann pues atacó los procedimientos invasivos que estaba utilizando Alcubierre. Y de hecho, porque él abogaba, ¿no?, por una arqueología quizá más organizada, quizá más metódica, que no se estaba llevando a cabo. Y él dice una frase que ha pasado a la posteridad, que no hace mucha justicia a Alcubierre, pero bueno, que ha quedado un poco por la parte de sorna, ¿no?, y de sarcasmo que tenía. La frase que le dedica a Winckelmann al trabajo de Alcubierre es la siguiente: la incompetencia de este hombre, que ha tenido tanto contacto con la antigüedad como las gambas con la luna, ha provocado la pérdida de muchas cosas hermosas. En fin. Y seguro que tenía razón, pero estoy seguro de que el propio Winckelmann también hubiera destrozado igual o más. Pero bueno, son cosas de la época, ¿no? Y marcan, como digo, fíjate, y no solamente el nacimiento de ese primer museo, de esas primeras excavaciones, sino el nacimiento de un interés, ¿no? Incluso en las clases reales de la época. Carlos III pasa a convertirse en el primer Lord Carnarvon, ¿no?, de la época,
pagando dinero para las excavaciones. Luego hablaremos también, ¿no?, pagando esa máquina cuando Alcubierre encuentra la villa de los papiros, se encuentran decenas de papiros y claro, cómo se tenían que abrir para no destrozar y no perder los textos que había en el interior. Bueno, pues Carlos III manda diseñar unas máquinas especiales que lo podrían hacer sin dañarlos. Luego hablaremos de ello, pero ya nos está hablando de esa primera sensibilidad, ¿no?, por parte de las personas, por algunas personas, por escarbar, e incluso el propio miedo de Winkelmann ya nos está hablando de eso mismo, ¿no? Digo, joder, que esto lo va a destrozar y tal y cual. Bueno, pues ya también nos está hablando precisamente de esa sensibilidad que empezaba a aflorar ya en el siglo XVIII por la antigüedad y la protoarqueología, ¿no? Sí, exactamente. Es verdad que el siglo XVIII se le da un impulso definitivo un poco a todos estos yacimientos arqueológicos donde ya no se busca solo el mero coleccionismo, el mero adorno, ¿no?, con estos objetos, incluso la venta de algunos objetos que se iban encontrando de forma casual, pero no solo en esta época o en épocas anteriores como en el Renacimiento, incluso en la época de Roma y de Grecia, que también se estaban encontrando cosas anteriores, pero que no le daban más importancia pues que la meramente decorativa. Incluso se asociaba, ¿no?, algunas de las figuras pues a antiguas razas de gigantes que habían dejado allí este tipo de testimonios. Es verdad que en el Renacimiento se da un impulso mayor, sobre todo con los anticuarios, y sobre todo porque, fíjate, estamos hablando de Herculano y de Pompeya, pero es que estas excavaciones de alguna forma ya habían sido descubiertas unos siglos anteriores. Se atribuye al arquitecto Fontana en el año 1550, cuando él estaba intentando encauzar el nuevo curso del río Sarno, pues él ve cuenta la leyenda, ¿no?, un poco, él ve como unas ruinas ahí antiguas, él no sabe si puede ser de Pompeya o de Herculano, pero ve unas ruinas y dice que excavando encuentra unos frescos eróticos. Y entonces, bueno, pues por entonces le dio cierto apuro que eso fuera conocido y dijo, tápalo, que esto no se sepa, ¿no? Entonces, bueno, pues desde ese momento se volvió a tapar y no fue descubierto hasta unos siglos después con Alcubierre. Bueno, fuera verdad o fuera mentira, el hecho es que hallazgos, síntomas de que algo había, era como vox populi, ¿no? Incluso había leyendas populares que hacían referencia a ello. No se sabía, pero se pensaba que posiblemente Herculano, Estavia y Pompeya eran inencontrables porque estaban enterrados durante pues, muchos metros por debajo de donde ellos habían construido las nuevas ciudades, pero mira tú por dónde, pues al final se produjo el milagro y se produjo pues que apareciera alguien con esa voluntad, ¿no?, que era Alcubierre, y con un mecenas tan importante y también tan afín, ¿no?, al desarrollo de la cultura como era Carlos III, mal que tuvimos allá a un Borbón que era muy afín a este tipo de cosas, y bueno, con lo que pudo. Ten en cuenta que en el Pozo Nocerino, en fin, en Herculano, ahora iremos a Pompeya, él tenía escasez de herramientas, él tenía escasez de personal, no tenía demasiadas cosas, tenía esos explosivos, no dinamita, que hay que decirlo claramente, la dinamita la descubre Alfred Nobel en 1866, todavía no tiene nada que ver con la nitroglicerina, pero sí había explosivos en aquella época, por cierto, explosivos, y otros pioneros de la arqueología, como pudo haber sido Jefferson, ¿te acuerdas que hicimos un cronovisor a Thomas Jefferson, al tercer presidente de los Estados Unidos? Y como polímata que era, pues una de las cosas que también se dedicó fue a la arqueología. De hecho, está considerado el padre de la arqueología norteamericana porque él excavó y descubrió túmulos indios en el siglo XVIII, haciendo pues una prospección estratigráfica de todo lo que iba encontrando, ¿no? O por mencionar también a Henry Schliemann, ¿no?, cuando descubre Troya en 1870, pues el tío no reparó en medios ni en gastos y los explosivos estaban a la orden del día. Era bueno, muy, pues muy aquí común. Se descubrió. Claro, era muy común en aquella época. O Belzoni, ¿no? Belzoni también, o Mariette, el padre de la arqueología egipcia, en el siglo XIX utilizó pólvora, ¿no?, en el Serapeum de Saqqara para abrir paso a una de las galerías. Jesús Callejo, crononauta, si te parece vamos a escuchar a Miriam Huéscar. Ella es la comisaria de la exposición Los últimos días de Pompeya, la exposición inmersiva que podemos ver desde ya en el Matadero de Madrid, la nave 16, una experiencia absolutamente maravillosa para todos los sentidos, donde se va a disfrutar de esa experiencia inmersiva, de ese metaverso, de esa realidad virtual, que la gente lo va a disfrutar. Y le hemos preguntado a ella, como comisaria de la exposición, cómo valora, ¿no?, la figura de Alcubierre y cómo era esa arqueología del siglo XVIII. Creo que Joaquín de Alcubierre es español que rescató, o que fue impulsado por
Carlos III, es que había trabajado previamente en diversas excavaciones, ¿no? en la zona, como las de Herculano, y bueno, casi de casualidad da con el descubrimiento de Pompeya, pero sí, al final la metodología de trabajo era mucho más vasta, ¿no? Que ahora, como está de depurada. Y no sé bien toda la parte esta que se le asignaba de la dinamita y tal, pero sí que bueno, poco a poco, conforme van pasando los siglos y ven también el volumen de restos arqueológicos y todo lo que se descubre ahí en Pompeya, pues van haciéndolo mejor, ¿no? Y con ese afán también de preservar y de conservar los restos. Yo creo que con el descubrimiento que hubo de Pompeya en el 18, en torno al 1748, gracias a este empujón que le dio y al patrocinio de Carlos III de España, ¿no? El rey de Nápoles, con esto se ponen un poco las bases de lo que es la arqueología moderna que llega hasta nuestro tiempo, porque la idea, la concepción de arqueología como se entendía antes, que era simplemente el descubrimiento de piezas por su belleza, su valor económico, etcétera, pasa a ser ya no solo esa recuperación, sino también interpretar y conservar, ¿no? los restos arqueológicos que se encuentran y la función que esto tiene de interpretar el pasado, ¿no? y nuestra historia, ¿no? De dónde venimos y todo lo que tenemos del pasado, ¿no? Entonces yo creo que este hallazgo sienta esas bases, ¿no? Y ayuda mucho a todo lo que ha venido posterior de descubrimientos y demás, y que al final este tipo de arqueología está viva, porque en el caso de Pompeya sigue siendo un referente que continuamente se van descubriendo nuevas cosas, ¿no? Y nos van trayendo al presente todas esas cosas pasadas que tienen que ver con nosotros. Jesús Callejo, Alcubierre no deja indiferente a nadie, ¿no? Escuchábamos ahora a Miriam Huéscar, comisaria de los últimos días de Pompeya, la exposición que podemos ver en Madrid, y no deja de ser un referente a pesar de esa leyenda negra que hay, sobre todo con muchos arqueólogos italianos, ¿no? que se niegan a reconocer, porque luego realmente él llegó a hacer planos, él llegó a tener un sistema de trabajo quizás más arquitectónico para que no se vinieran abajo los edificios que iba descubriendo. Claro, él en vez de excavar de arriba abajo, lo que hacía era hacer un pozo y luego galerías, ¿no? Era un poco pues la metodología de la época, que hoy lo vemos y decimos santo Dios, ¿no? Pero a medida que iban apareciendo los edificios, iba consolidándolos con todo su conocimiento de ingeniería, de arquitectura, y todo eso es lo que hay que valorar, ¿no? Porque si no hubiera sido por él, todos esos edificios hubieran venido abajo. Hubiera venido abajo. A ver, recordemos un poco cómo lo hacían los ingleses de aquella época, ¿no? Acuérdate de Lord Elgin, ¿no? Con los mármoles del Partenón, ¿no? Estamos hablando 20 años después de la época de la que estamos ahora describiendo, pues él destrozó el famoso friso del Partenón, ¿no? Lo cogió, lo desgajó de ahí y se lo llevó. O sea, no tuvo ningún tipo de miramiento, y con los destrozos que hizo en aquella época, en fin, los griegos, como te puedes imaginar, le tienen un cariño que no veas. Bueno, pues en el caso de Alcubierre también tuvo sus defensores, tuvo sus detractores, evidentemente, porque claro, mucha gente de allí, sobre todo, pues querían ellos hacer el trabajo y no que fuera un españolito, no que fuera un aragonés el que lo estaba haciendo, pero tenía, por ejemplo, defensores como el príncipe de Conti. El príncipe de Conti, que fue un mecenas, fue un coleccionista de arte, fue una persona también especialmente sensible con la arqueología. Él dijo, referido a Alcubierre, dice, a pesar de sus errores imputables a su falta de experiencia y de formación arqueológica, sus méritos eran inmensos. O sea, que hubo gente que reconoció, evidentemente, que todo lo que estaba haciendo, con los medios que él tenía, que no eran demasiados, pues bueno, no estuvo mal, ¿no? Hasta el punto que no solo descubre Herculano, sino que 10 años después, en 1748, pues excavando en otra zona donde él también tenía indicios de que había más actividad, ¿no? Arqueológica, y que posiblemente estuviera detrás, siempre él estaba detrás de Stabia y al final iba encontrando otra cosa, pues mira tú por dónde, al final, sí. En lugar de Stabia encontró
Pompeya, ¿no? No estaba cubierta de lava, sino de ceniza solidificada, en este caso, con pequeñas piedras volcánicas, no a tanta profundidad, estamos hablando en este caso de 7 metros de profundidad, y al final él lo identifica en ese momento, que sea, ya te digo, que sea Pompeya, porque tiene que pasar un tiempo, sobre todo hasta 1763, donde ocurre algo parecido a lo que hemos descrito antes con Herculano. Al final, la prueba definitiva es una inscripción a la que figuraba el título oficial de la ciudad. Lo que ponía en esta inscripción es Res Publica Pompeianorum, es decir, Pompeya. Entonces dice, atiza, no es Estabia, esto es Pompeya y aquí está, ¿no? Y fíjate la importancia de los textos, ¿no? O sea, lo decías ahora, Herculano está a más profundidad porque está más cerca del Vesubio, en esa erupción. No hemos comentado nada, pero bueno, la erupción que siempre se había creído que era el 24 de agosto del año 79, hoy sabemos que debió de ser como poco el 24 de octubre, ¿no? Por una serie de estudios de plantas y algunas pintadas, algunos grafitos que han aparecido desde 2018 en Pompeya, ¿no? Pero es curioso, ¿no? Herculano está más cerca del volcán, eso hace que las cenizas hayan cubierto pues casi 15 metros, ¿no?, la superficie de la ciudad. Pompeya está más lejos y las cenizas llegaron en menor cantidad y la superficie, mejor dicho, la profundidad de cenizas es apenas 7-8 metros y en realidad son dos cápsulas del tiempo absolutamente maravillosas, ¿no?, que permiten ver cómo se detuvo la vida en un momento dado en el año 79. Nos tenemos que imaginar un poco, ¿no?, las emociones de Alcubierre cuando destapando, no solamente encuentra las estatuas, los arquitrabes, columnas, sino también restos humanos y sobre todo objetos de la vida cotidiana, ¿no?, que quizás sería lo más sorprendente, ¿no?, del momento. Sí, totalmente, claro, porque bueno, encontrar esculturas, en fin, encontrar estructuras de edificios, pues bueno, es lo que se esperaba, ¿no? Lo que no se esperaban es que se encontrara en ese estado de conservación, en esa cápsula del tiempo, en esos murales, ¿no?, que todavía la pintura, el ocre, se veía perfectamente, cuando encuentran, yo qué sé, el lupanar, ¿no?, donde se ve en cada estancia pues las posturas o las técnicas que hacía cada una de las prostitutas, o cuando ven el lujo, ¿no?, que había en aquellas casas, en aquellas domus romanas, y todo eso les fue sorprendiendo gratamente y sobre todo por el estado de conservación. Y más adelante, cuando se encuentran pues el vaciado, ¿no?, bueno, los cadáveres ahí petrificados y se va haciendo el vaciado para que luego se puedan conservar y es lo que más casi impresiona, ¿no?, cuando vas a Pompeya. Yo estuve en Pompeya hace 4 años y desde luego siempre te admira y te sorprende el ver las posturas con las que quedaron cuando la muerte les sorprendió. Bueno, pues todo eso se va encontrando, evidentemente se van encontrando pues esos palacios, se va encontrando el teatro, se va encontrando distintas cosas y llegamos un poco pues a algo que tú has citado al principio, en fin, en esa villa de los papiros, pues se encontraron papiros. Entonces aquí se encontraron también con una dificultad técnica, porque dice, cuidado, porque aquí lleva mucho tiempo esto, ni más ni menos que desde el año 79, y si los manipulamos o los desenrollamos, nos lo vamos a cargar. Entonces, bueno, pues ahí otra vez Carlos III y Alcubierre tuvieron la gran idea de llamar a un especialista, ¿no?, y ni más ni menos un especialista que venía desde la Biblioteca Vaticana, y estamos hablando de Antonio Piaggio. Y Antonio Piaggio es el que, tú lo describiste al principio, trae un invento de su propia cosecha, que es la máquina para desenrollar estos manuscritos sin estropearlos. Y sobre todo pues para identificar, ¿no?, para identificar la escritura. Esta máquina de papiros es lo que marcó también un antes y un después, ¿no?, para los papiros que se fueron encontrando posteriormente. Y todo esto es verdad que es lo que forma parte de esa arqueología moderna, ¿no? A pesar, ya digo, de los detractores, esta es la arqueología moderna. Este fue un modelo que sirvió para otras excavaciones arqueológicas, sobre todo que se hicieron en Mesoamérica o que se hicieron, por ejemplo, en la ciudad maya de Palenque y en tantos y tantos lugares. Entonces, todo esto también es un mérito que hay que atribuir a ellos dos, al Alcubierre primero, porque tuvo esa idea, y luego pues todo el apoyo financiero y todo el apoyo logístico que le dio Carlos III para que este gran especialista viniera ni más ni menos que desde la Biblioteca Vaticana. Si te parece, Jesús, vamos a escuchar un segundo corte que tenemos de la comisaria de la exposición inmersiva Los últimos días de Pompeya, que ya podemos ver en Madrid, en el matadero de Madrid, en la nave 16, que nos habla precisamente de lo que vamos a ver y a disfrutar en ese paseo virtual y muy real también por las calles de Pompeya. La labor o la idea que teníamos con esta exposición era
En ese afán que tiene la arqueología también de recuperar el pasado, pues combinar tecnología puntera con historia, ¿no? Para hacer una propuesta expositiva que acercase la historia de la ciudad de Pompeya de una manera lo más atractiva posible y para abrir el abanico a diferentes públicos, ¿no? Entonces yo creo que hay como diferentes capas en esta exposición, donde el que quiera indagar y profundizar y venga más por el tema de piezas o de historia o de leer sobre la ciudad y el descubrimiento y la destrucción, tiene material de sobra para hacerlo, pero también hay una parte que tiene que ver con, ahora te cuento un poquito, la parte inmersiva del VR y todo lo de las nuevas tecnologías, que hacen que sea mucho más divertido, más juvenil y más de atraer público joven para poder tener una experiencia cultural nueva, ¿no? Y entender todas estas cuestiones arqueológicas también de otra manera mucho más accesible, ¿no? A nuevos públicos. Entonces lo que podemos encontrar es desde paneles expositivos donde hablamos de cómo era la vida en la casa romana, en la Domus, podemos recorrer la ciudad de Pompeya, podemos saber cómo era el gusto por el comer que ya se tenía en el mundo antiguo, ¿no? Y dónde se hacía y de qué forma. También hablamos de los cuerpos, de esos vaciados de los cuerpos de Pompeya, que a través del método de Fiorelli conseguimos recuperarlos, por así decir, ¿no? Hay una parte además muy chula que no quiero hacer mucho spoiler, pero son estos cuerpos que a través también de tecnología podemos casi como que cobren vida, y va a ser una experiencia chulísima verlos allí en más. Luego hay una parte inmersiva que tiene que ver también, contamos pues cómo fue el hallazgo a través de distintas fuentes de una manera también muy didáctica y divertida. Luego toda la experiencia del volcán, de cómo fue la destrucción y cómo la vivieron, o sea, casi en primera persona podemos vivir cómo esos habitantes sintieron la furia del volcán, ¿no? Del Vesubio. Y luego para acabar tenemos una sala de VR donde podremos montar en una cuadriga y luchar contra gladiadores, ¿no? Y poder tener una experiencia de lo que es la naumaquia, un combate naval en pleno anfiteatro. Y para también terminar, tenemos una sala del metaverso donde es como un itinerario, ¿no? Digital de lo que es la Vía de los Misterios, pero con un contraste muy chulo entre pasado y presente, donde hay una experiencia realmente chula. Y es así a grandes rasgos. Bueno, y sin olvidarme de que también hay una muestra de piezas arqueológicas que vienen a contextualizar un poquito la vida de los habitantes, los utensilios que usaban en casa, incluso para las cuadrigas, curiosidades y piezas de belleza, de gran belleza, que hemos traído también para completar todo ese discurso expositivo. Claro, son personajes que pasan a un segundo plano, ¿no? Y que nos olvidamos de ellos y, bueno, pues la imagen quizás menos amable del trabajo de Alcubierre, bueno, pues finalmente demuestra todo lo contrario, ¿no? La inteligencia, el buen hacer, siempre hay que pensarlo con los medios de la época, y cómo pues poco a poco, ¿no? En aquella época sí que se conocía, por ejemplo, los textos de Plinio el Joven, esas cartas a Tácito que describen el momento de la erupción del Vesubio, de cómo estaba él con su madre, que habían sentido el terremoto días antes, todo empezó a oscurecerse, parecía, no sé, muchos como no previeron, ¿no? Lo que se les venía encima, no sabían que el Vesubio era un volcán. Y cuando lees a Plinio el Joven se te ponen los pelos de punta, ¿no? De cómo un amigo también se acerca, estaba él y su madre leyendo autores clásicos en la playa prácticamente, y se acerca un amigo, pero ¿qué hacéis aquí? Si está todo el mundo yéndose, ¿no? Hacia la bahía para intentar salvarse de lo que venía, y él, bueno, pues Plinio consiguió salvarse, ¿no? No así su tío Plinio el Viejo, que siempre se ha dicho que moría en Pompeya, pero tampoco está muy seguro de ello, y quizás esa referencia de Alcubierre desde el punto de vista físico y Jesús, los textos de Plinio,
esas cartas a Tácito de Plinio el Joven cierran el círculo, ¿no? Y convierten ese momento arqueológico en algo muy emocional, ¿no? No, totalmente. A ver, cuando tienes datos de lo que pudo haber pasado, de lo que sufrieron, de cómo se acercó el fin del mundo, porque para ellos fue su fin del mundo, ¿no? De una ciudad de lo más próspera, en fin, de lo más galante, de lo más enriquecida, con todo tipo de adornos y con bueno, pues todo tipo de beneficios, ¿no? Que tenía por entonces el Imperio Romano, no se podían imaginar que de la noche a la mañana desapareciera de la forma que desapareció. Evidentemente, pues ves, uno de los grandes cronistas de la época, que era Plinio el Viejo, se acercó tanto que hay dos versiones, sí. que se asfixió por el flujo piroclástico. Otros dicen que le dio un infarto al corazón, porque no pudo soportar, en fin, toda la ruina, toda la devastación que se estaba produciendo. Da igual. El hecho es verdad que lo que son las paradojas, ¿no? Del destino. En fin, lo que era una destrucción al final se convierte en una cápsula para que fuera descubierta cuando tenía que haber sido descubierta. O sea, a lo mejor esto lo hubiera hecho Fontana y empieza a excavar en el siglo XVI, hubiera sido todavía peor porque el destrozo hubiera sido mayor. Se produce en esta época, en la época donde Nápoles y Sicilia formaba parte del Reino de España, donde teníamos un rey pues sensible a este tipo de cosas, y bueno, y gracias al Alcubierre y bajo sus órdenes, pues se va recuperando. En este caso, cuando estamos hablando de Pompeya, pues el anfiteatro, la Villa de los Sepulcros, los restos de la villa de Cicerón, la finca de Julia Félix, la villa de Diomedes y, cómo no, el templo de Isis. Ojo, como tú bien sabes, Nacho, es el primer santuario egipcio que se pudo contemplar en Europa. En fin, Egipto volvió otra vez a renacer, el interés por muchísimas de esas piezas, porque ahí ni más ni menos había todo un santuario dedicado a Isis, entre otras joyas de la historia que poco a poco pues empezaron a llamar la atención a los estudiosos, como no, pues a coleccionistas y a algunos adinerados visitantes pues que acudieron rápidamente para ver qué podían expoliar o qué podían rescatar, ¿no? Un poco todo. Y eso también hizo Alcubierre, es decir, crear un campo, una zona de seguridad para que no se produjeran expolios. Eso también es uno de los grandes méritos que hay que atribuirle a él y también a sus sucesores, porque no olvidemos que cuando él muere, pues hay personas que continúan un poco esa labor, y uno de los que continúa la labor es Francisco de la Vega, igual que su hermano Pietro de la Vega, que por cierto, muy críticos también con los sistemas que utilizó Alcubierre. Luego todo el mundo se apuntaba al carro, ¿no? Pero bueno, hay que reconocer que ellos también se ocuparon de continuar las excavaciones y poco a poco, también con el apoyo, ¿no?, de la archiduquesa austriaca María Carolina, pues también sirvió un poco para que las obras fueran financiadas con más dinero y que tuvieran como mayor celeridad. Pero desde luego ahí estamos un poco reconociendo que el padre, incluso fíjate, el director actual del Museo de Arqueología de Nápoles reconoce que habría que nombrar como padre de la arqueología no a Wickelmann, como hacen los alemanes, sino más bien Alcubierre, porque tuvo mucho más mérito que demérito en todas las excavaciones y en todas las prospecciones que hizo en aquella época. Muy bien, Jesús Callejo, crononauta. La verdad es que podríamos estar hablando muchísimo tiempo sobre la figura de Alcubierre, Pompeya, ese gran descubrimiento, pero bueno, se nos acaba aquí el tiempo. Y ha sido maravilloso compartir contigo estos minutos, ¿no?, caminando, como se puede hacer por la exposición, los últimos días de Pompeya en el Matadero de Madrid. Jesús Callejo, crononauta, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchísimas gracias a ti, Nacho. Recomiendo esa exposición y nos vemos la próxima semana en otro pasaje y en otro lugar, que creo que te va a sorprender, ya lo verás. Me han llegado rumores en el harén de que Ramsés está intentando apartarte de la sucesión al trono y colocar en tu lugar a tu hermanastro. Si es así, se confirman mis sospechas más sombrías, algo que no estoy dispuesta a consentir. El viejo Ramsés no es consciente del peligro que corre. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER.
Cuando los romanos invadieron Grecia en el siglo II a.C., este tipo de amor heterosexual que hoy protagonizan tantas canciones populares iba cobrando protagonismo. Los romanos asimilaron la cultura griega prácticamente en su totalidad, los banquetes intelectuales solo para hombres, la educación en el gimnasio para sus hijos, el arte y la arquitectura. Pero se remitieron a Roma para definir un nuevo ideal de amor heterosexual romántico. Las mujeres dejaron de ser reclusas concebidas únicamente para procrear. Se abría así para los hombres la oportunidad de expandir el ámbito de sus conquistas sexuales para incluir en él a las ciudadanas romanas. En contraste con el miedo de los atenienses a la sexualidad femenina, los manuales de sexo romanos señalan el orgasmo femenino como la meta que deben perseguir los hombres. El clímax del amor debe buscarse con tranquilidad, trabajando suavemente, entreteniéndose en todas las partes que a la mujer le gusta que le acaricien, aunque por modestia ella proteste. Continuamos en Ser Historia, lo hacemos escuchando un fragmento de un documental de Canal Historia, precisamente, El sexo en la antigua Grecia y Roma. Nuestra invitada hacía aspavientos un poco con los brazos, ahora escuchando la voz en off de este corte. No está de acuerdo con algunas de las cosas que se estaba diciendo, yo la verdad es que tampoco, pero bueno, no deja de ser parte, también lo he traído precisamente por eso, ¿no? Porque quizás estamos muy todavía encorsetados, ¿no? En una mentalidad conservadora, y todo aquello relacionado con el sexo en la antigüedad lo seguimos viendo como algo extraño, algo distante, algo incluso misterioso, ¿no? Que se aleja de nuestra propia cultura, y todos aquellos elementos que chocan con nuestra idiosincrasia, con lo que nosotros entendemos como algo natural, por ese presentismo tendemos a calificarlos como algo diabólico, algo perseguible, que lo puede ser, ¿no? Porque las leyes actuales son las que son, pero que tampoco vamos a hacer aquí un poco de defensa de todo ello. Patricia González, bienvenida a Ser Historia. Buenos días, muchas gracias por invitarme. Patricia González es autora del libro que tenemos sobre la mesa, que acaba de publicar Despertaferro, Cunus, Sexo y Poder en Roma. Antes lo comentaba, ¿no? Quizás yo recuerdo una vez hablando con Néstor Marqués, uno de los mejores divulgadores que hay del mundo de Roma en la actualidad. Él me decía, no, Nacho, en la antigüedad, por ejemplo, no había homosexualidad en la antigua Roma. No había homosexualidad porque era algo tan normalizado, tan natural, que no necesitaba un término para calificarlo. Es decir, esa manera de etiquetar las cosas, ¿no? Era algo común, era algo totalmente natural, y no era necesario utilizar un término para hablar de ello, ¿no? Ha cambiado mucho, y ahora hablaremos, ¿no? También seguramente por ese mazazo, ¿no? de la Iglesia y de las religiones a lo largo de la Edad Media, sobre todo hasta nuestros días. Ha cambiado mucho la forma que tenemos de ver el sexo en la antigüedad, ahora en pleno siglo XXI, ¿no es así, Patricia? Sí, no. Es decir, luego también hay mucho mito sobre la Edad Media, que eran bastante más guarretes de lo que pensamos, y de hecho que el sexo todavía está muy cargado de simbolismo y de sacralidad. De hecho, si vas por el norte de España y ves el románico, la figura esta de la mujer enseñando la vulva es súper habitual. Por otro lado, sí que hay un cambio de mentalidad respecto a lo que es la sexualidad, porque los cristianos lo consideran algo identitario. Entonces hacen gala de la pureza sexual, que elimina cualquier tipo de sexualidad no reproductiva, que en Roma era mucho más normal. ¿Qué es eso? Que no hay homosexualidad porque tampoco hay heterosexualidad o bisexualidad. Sí que hay términos, por ejemplo, para el afeminado o para las mujeres que tenían relaciones con mujeres, que se inventan un término ellos, porque lo de que la homosexualidad viene de Grecia es de las mayores mentiras del mundo.
Y de hecho ellos inventan un neologismo que es tribades, que es frotadoras. O sea que ahí sí, les petaba un poco la cabeza a los romanos con el término de tribades. Porque siempre, a ver, estamos hablando del sexo, hoy llama la atención, te puede hacer esbozar una sonrisa o te puede sonrojar, y en la antigüedad sucedía lo mismo, ¿no? O sea, intentamos verlo quizás como algo muy idealizado en el mundo antiguo, como algo sagrado, que es cierto también, ¿no? Pero también les llamaba la atención una serie de cosas, quizás por estar enmarcado dentro del contexto del sexo, pero también de otro tipo de facetas de la sociedad. Quizás no caemos en la cuenta de ello, ¿no? Pero sí que les llamaba la atención algunas cosas del sexo, claro. Claro, es que el sexo lo abarca todo, porque siempre tenemos la cuestión del jiji jaja. Es que en realidad tenemos dos problemas con el sexo en Roma. Uno es que nos hemos tomado al pie de la letra las fuentes y otro es que solo hemos leído la mitad de ellas. Entonces, siempre que dicen sexo en Roma parece que son las orgías, Nerón, Calígula, cosas así. Y en realidad no, claro, el sexo también es el matrimonio, también es la violencia dentro del matrimonio, también es el uso de los esclavos como objeto sexual, es la prostitución, es que las vestales no tuvieran sexo, son los amuletos fálicos. Entonces, en realidad es tan importante estudiar la sexualidad de una sociedad porque lo permea todo, porque es lo más básico, es cómo entienden el cuerpo, cómo entienden la jerarquía social, porque por ejemplo para los romanos el sexo es una cuestión de poder. Es lo que debe decir, estás hablando de jerarquía y tú lo dices muy bien en el subtítulo del libro, ¿no? Sexo y poder. En Roma, el sexo, en la antigua Roma, era una herramienta más de poder. Claro, es una herramienta de propaganda política y es una herramienta para performar la propia superioridad. Es decir, el sexo para un romano es aceptable siempre que sea un superior siendo activo con un inferior. Y ahí está todo permitido. Hay un texto que dice, bueno, mantente alejado de las mujeres casadas, de los muchachos libres y de las chicas casaderas, pero el resto, feel free. O sea, lo que quieras. Con lo cual, ahí hay una cuestión, y de hecho, por ejemplo, a César lo que le están continuamente echando en cara es la pasividad, no que se vaya tirando todo lo que tenga 2 patas o 4. Y eso también lo hemos obviado un poco, porque para nosotros César siempre se representa como el señor superhetero, y en realidad no, de César se decía siempre que tenía muchísima pluma, que estaba muy acomplejado, que había sido pasivo más de una vez, que se había prostituido. De hecho, luego a Augusto le acusan de lo mismo, de comprar su adopción con favores sexuales, y hay Neil Gaiman en Sandman tiene una pequeña historieta sobre precisamente el abuso sexual a Augusto. Y eso de repente, como es el bueno, ha desaparecido de todas las series y las películas y demás. Tendemos a solo ver lo que queremos ver. Y tú lo decías ahora precisamente, ¿no? Y solemos magnificar un poco esas escenas de Pompeya, por ejemplo, ¿no? De los prostíbulos y luego el sexo en la antigua Roma, pues al igual que sucede en la sociedad actual, era algo mucho más que eso, con el elemento del poder, que incluso también en la actualidad podríamos decir que también es una herramienta de poder también, ¿no? Yo es que vivo con el terror continuo de que haya una catástrofe y lo que excaven los arqueólogos del futuro sea Magaluf y saquen de ahí las conclusiones de lo que es el sexo en Occidente. Que a ver, que la romana media estaba más parecida a la señora abuela del pueblo de Soria cubierta de negro y que salía velada a la calle, que pues eso, a la muchacha borracha en Magaluf. Es que Pompeya es una ciudad de veraneo. Entonces, claro, es una ciudad de veraneo de chavales jovencitos que se dedicaban a liarla en verano. Pero no es eso, las romanas no salen como en las películas, las romanas salen veladas y de hecho en Roma está penado el acoso sexual en la calle, salvo si pueden creer que por alguna razón eres una prostituta o una esclava o demás. Es decir, lo de te veo medio tobillo, puedo acosarte, estaba ahí muy en vena, que Roma era muy casta y muy pura. Lo que pasa es que nos creemos a los moralistas que dicen que no y pues es un problema. Claro, el problema está ahí también en la interpretación de las fuentes, ¿no? Que ha habido de quizás, bueno, pues lo que comentaba ahora, ¿no? Textos en donde se habla de sexualidad o esas representaciones en Pompeya, pues Sánchez Castilla, pues eran todos así, ¿no? Generalizar quizás elementos que son muy, muy concretos y muy locales, ¿no? Sí, igual que con Ovidio, como el libro se llama El arte de amar, pues ya todo es jarana y podemos acostarnos con cualquiera y mira cómo dice que hay que tener placer. También Ovidio dice, bueno, pues no sé, engañadlas a todas, que es vía libre y si no funciona, pues las violáis, que en el fondo les gusta. Y tú como, Ovidio, por Dios, tápate un poco. Claro, y luego dice, no, pero a mí no me gusta eso, que yo qué sé, que yo pegué a mi novia
y luego me arrepentí porque es que, claro, lloraba. O no, es que claro, es que a mí esos maridos que se dedican a tirarse a sus mujeres y estas están haciendo la estrella de mar pensando en la lista de la compra, pues no me parece lo más adecuado. Toda esa parte de la sexualidad parece que la hemos eliminado de Ovidio y siempre queda como el poeta del amor y no, es bastante terrible Ovidio. Es espantoso. Hoy no pasaría quizás el mínimo control, ¿no? No, es cancelable. Vamos a cancelar a Ovidio. O sea, es que el problema es que la gente no se ha leído a Ovidio. O sea, no nos hemos leído las fuentes, en realidad. Es decir, probablemente era mucho más majo Nerón que Ovidio. O sea, lo que pasa es que sobre los emperadores, claro, cae todo el peso de vamos a acusarles de todo lo habido y por haber, porque lo que queremos es justificar que se los cargaran, que lo Nerón, de morirse en la cama los Julio Claudios no lo llevaban bien. Yo creo que Nerón fue el mejor emperador que tuvo Roma y todavía muchos no se han dado cuenta de ello, ¿no? Que hubo mesías luego que decían que eran Nerón reencarnado y Calígula hubo un motín en las calles porque el pueblo lo adoraba. Es decir, vamos a tomar las fuentes. Esto es como si se encuentran ciertos periódicos dentro de 1000 años y la gente se toma en serio lo que dicen y dicen, madre mía, lo que era la sociedad en su momento. Pues hombre, igual no. Hasta nosotros han llegado infinidad de representaciones, de referencias a falos, a vulvas, todo ello también, incluso desde un punto de vista mágico, el sexo tenía también en la antigua Roma un papel muy importante. Sí, y bastante misógino. De hecho, los amuletos son fálicos porque el mal de ojo se considera femenino, porque la envidia es algo femenino. Entonces, para contrarrestar el mal de ojo femenino, pues una polla al cuello. Y de hecho, uno de los mayores objetos sagrados, que es el fascinum, que es un pene gigante, se custodiaba en el templo de las Vestales, que igual así como que nos peta un poco la cabeza con eso, pero es así. Es decir, el sexo tiene un ámbito religioso, por un lado por la transgresión, por ejemplo, los sacerdotes de Cibeles, que se castran y pasan a ocupar un tercer género y se salen del binario. De hecho, hay uno, pobrecico mío, que recibió un legado y el heredero dijo, no, pero aquí en la legislación pone que tanto hombres como mujeres pueden heredar, pero tú no eres ni hombre ni mujer. Y la justicia dijo, pues sí, mira, has encontrado algo ecolegal, ¿eh? Y el pobre se quedó sin su legado. Y dices, a ver, y tienen esa dimensión sagrada, pero también la dimensión sagrada de la jerarquía, de que el marzo sea el mes el de la guerra y de las matronas, porque quieren dejar claro que la función de las mujeres es parir. Que Venus sea la diosa del amor, pero también de la lealtad familiar, también tiene un punto ideológico. Al final, el sexo es mucho más ideológico en todos los sentidos. Siempre se dice, hablas de homosexualidad, propaganda. Y de hecho, todas las personas que se han dedicado a la historia de la sexualidad se les ha acusado de lo mismo. Es como, ya es que estáis obviando que todo en esto es propaganda. Las normas, lo que se rodea, el sí, el no, el tabú, el placer, todo está rodeado de ideología. ¿Qué nos gusta? ¿Qué no nos gusta? Claro, muchas veces es muy difícil, ¿no? Pero cualquier historiador, lo hemos hecho todos, no deja de estar condicionado por las propias circunstancias que le rodean, ¿no? Y es muy difícil entrever, ¿no? O ver más allá de lo que tienes delante de tus ojos, porque siempre tiendes a calificar con tu moral, con tu ética, las cosas que ves, ¿no? Claro, Donna Haraway habla del conocimiento situado, que es imposible crear conocimiento fuera de nuestro propio marco mental. El problema es que con la sexualidad, como Grecia y Roma han sido como la base fundacional de la ideología, sobre todo del 19, del nacionalismo y el mirage espartano. Claro, llegas tú a decir, bueno, es que los espartanos se avanzaban en que se jincaban entre ellos y las mujeres les pegaban sartenazos a los hombres, entonces eso cuesta. Y Roma, que siempre es, Roma, los soldados. La típica imagen que se te viene de documental de Roma es la típica imagen de soldados paseando con su lórica impoluta, marchando perfectamente. Claro, imaginarte a Augusto jincándose a un niño de 4 años, pues igual no cuadra dentro de esa imagen que nos hemos querido crear de, no, nosotros somos romanos. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro de que quieres ser romano? ¿Cuál de los romanos? Te empiezo a dar imágenes de los romanos por si quieres serlo. O sea, es una sociedad en que no existe el consentimiento, en que el uso sexual de los esclavos es infinito, en que las mujeres no tienen derecho a decidir, en que se ejerce muchísima violencia. San Agustín habla de que las mujeres salían a la calle con la marca de las palizas en la cara. Entonces, igual
No, lo de querer vivir en Roma no lo hemos pensado bien. No. Sí, lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Tendemos a idealizar quizás el mundo de una forma... Yo, por ejemplo, cuando fui comisario de la exposición Hijas del Nilo, que hablábamos de la mujer en el Antiguo Egipto, y claro, una de las cosas que Esther Pons, la otra comisaria, y yo matizamos desde el principio, es cierto que la mujer en el Antiguo Egipto tenía una serie de ventajas que 2000 años después ni siquiera en Roma o en Grecia pudieron haber soñado, pero no dejaba de ser una sociedad patriarcal, a ojos de nosotros machista, ¿no? Es decir, hay que matizar muchos de los aspectos y de todas esas ventajas que se tenía. Pues sí, es cierto, sí, había, pero no dejaba de ser una sociedad, y con el sexo y sobre todo esa faceta de poder en Roma sucede algo parecido, ¿no? El sexo y poder casi podríamos decir que van de la mano en la antigua Roma. Sí, y todavía hoy. Es decir, acusar a Nerón y el escándalo de Mónica Lewinsky en el fondo están muy conectados. Uh-huh. Porque al final lo que se dice es, si no sabes controlarte a ti mismo, no sabes controlar un imperio. Entonces siempre es lo facilongo, y además como lo que causa el jiji, jaja o mira qué fuerte se transmite muy bien, entonces es una base del rumor y es una herramienta política fascinante. Porque además, como hay muchas normas en torno a la sexualidad y la ciudadanía, es muy fácil acusar a alguien de que sea prostituido y entonces que pierda los derechos. Pasa en Grecia. De hecho, el contra ti Marco no es un discurso contra la homosexualidad, es un discurso intentando acusar a un chaval de prostitución para eliminarlo como enemigo político. Y luego, por ejemplo, a las mujeres, que son las grandes perjudicadas en esto. El que Mesalina sea una infómana que se dedica a competir con prostitutas en un burdel y Julia haya sido una adúltera que solo es una adúltera. Hay Plinio, que el viejo, que suele tener muy buen ojo, el joven vamos a obviarlo, dice, bueno, por eso y porque intentó matar a su padre, y tú, a lo mejor tenía algo que ver con que acabara mal, a lo mejor. Entonces sí que es una herramienta política de primer orden en todos los sentidos, y de control social, porque el que la mujer tuviera que salir a la calle acompañada y prácticamente con burka es un control social enorme. Entonces, a todos los niveles, el sexo es política, nunca ha sido un diálogo. Luego bajas a la sexualidad más cotidiana de la señora panadera que se lía con su vecina la herrera, y ahí sí ves otras cosas. En los grafitos más cotidianos, pues ya una cuestión más de elecciones personales, de amor, de ternura, pero es la contradicción de la sociedad. Eso es lo que tenemos que buscar. Lo que nos llega a través de las fuentes nunca va a ser una cuestión de amor. Imagino que también proyectarían, ¿no?, en ese panteón tan prolífico de los dioses en Roma todos esos, bueno, pues esos anhelos, esos miedos y esos elementos sexuales, ¿no? Tenían su proyección también en la mitología. Claro, hay de hecho todo un número de fiestas religiosas relacionadas con la sexualidad, más o menos directamente, de dioses. Pues eso, Venus, que es tanto la diosa de las prostitutas como de las matronas. Y luego también una represión de lo que se sale de ahí. Es decir, el episodio de las bacanales, en que se acaban matando a cientos de personas. Igual los números de las fuentes están un poco exagerados cuando nos hablan ahí de miles, pero que sabemos que pasó. Es poco probable que en realidad fueran mujeres ahí echando a sus críos a los leones a que los violaran. Es mucho más probable que sean rituales en que hay una intromisión de las mujeres en la iniciación cívica. Entonces deciden quitárselas de en medio, igual que Isis la primera vez que llega a Roma acaba en el Tíber. Entonces tanto la represión como lo que se exalta nos dicen mucho. Las vestales, que tienen que ser puras, y las utilizan un poco de moneda de cambio. Es como la Virgen que tiras al volcán. La típica imagen esta de peli en blanco y negro, cada vez que había problemas políticos o que se quería mandar un mensaje, pues enterrabas vivo una vestal. ¿Y qué excusa tenías? El que había roto su voto de castidad. De hecho, hay algunas que se quejan. Hay una que le dice a Domiciano, pero oye, si te ha estado funcionando todos mis rituales, ¿cómo te atreves a pensar que no soy casta? ¿Qué dices? ¿Que tu propia legitimidad está en cuestión? Y Domiciano, sí, pero venga, al hoyo. Lo mismo pasa con las acusaciones, por ejemplo, a la hermana de la mujer de Cicerón. Uh-huh. Y es cierto que las vestales están interviniendo en política. O sea, quien permite el regreso de César son las vestales. Y de hecho, Mesalina, cuando la acusan de adulterio, a quien acude es una vestal. Y la vestal máxima le defiende ante Claudio. O sea, tienen que agarrarla por los pelos y sacarla del palacio para no dejar que ocurra esa intervención.
Y eso dice mucho de que igual Mesalina no era la señora promiscua que nos ha puesto las fuentes, y yo Claudia ha sido terrible en el imaginario colectivo, yo creo que peor que Espartaco, o sea, nos ha marcado ahí un imaginario que va a ser complicadísimo sacarse de encima. Desde luego, pero bueno, existen libros como el que proponemos en estos minutos aquí de Ser Historia, de nuestra invitada Patricia González Gutiérrez, publicado por Despertaferro, Cunus, Sexo y Poder en Roma. Cunus, pues si no alguien no se ha dado cuenta, es, bueno, pues coño, sexo, poder en Roma. Yo creo que es una forma muy directa y muy clara de hablar de esto que poco a poco está más normalizado, es más natural, pero todavía queda mucho por aprender. Yo creo que este libro es extraordinario para poder hacerlo. Patricia, como siempre, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchas gracias a vosotros. No todo fueron victorias en aquella batalla contra los musulmanes. Muchos de nuestros hombres murieron. Yo tampoco salí indemne. Un arcabuzazo enemigo me hirió la mano izquierda dejándomela inservible. Desde entonces me llaman el Manco de Lepanto, aunque no me ha impedido seguir escribiendo. Y vive Dios que mereció la pena. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER. Ya hemos terminado la excavación en los yacimientos, pero ahora estamos trabajando en el laboratorio, porque muchos de los fósiles que habíamos sacado estaban cubiertos de arcilla, de barro, y no sabíamos lo que eran. Así que cuando hicimos la rueda de prensa, pues de algunos de ellos no pudimos dar noticia porque no sabíamos, sospechábamos que algunos eran humanos y otros no, y ahora lo hemos podido comprobar. O sea que estamos aquí trabajando en el laboratorio con todos los huesos que han salido de la cima de los huesos, en este caso, y los estamos limpiando y restaurando y luego etiquetando para transportarlos y catalogarlos. Es la voz de Juan Luis Arzuaga, director de las excavaciones en Atapuerca, director de uno de los yacimientos arqueológicos más importantes, ¿no?, con que contamos en España, en la península ibérica, que nos hace retrotraer al pasado pues unos cuantos miles, de cientos de miles de años. Él nos hablaba de los últimos descubrimientos, de cómo tienen que etiquetar, cómo tienen que trabajar con toda esa información para luego publicarla, estudiarla, publicarla y divulgarla. La importancia que tiene la divulgación en nuestros días, siempre que hablamos de historia, de arqueología, de arte, de humanidades, en definitiva, es básica para compartir esa información con el resto de la sociedad y que todos, ¿no?, seamos partícipes de ese conocimiento. En Burgos nació hace pocas fechas una revista de nombre Origen, que es de la que vamos a hablar en los próximos minutos aquí en Ser Historia, en donde precisamente se nos habla, son números monográficos, ¿no?, muy accesibles, muy cercanos al gran público, en donde, como digo, se nos acercan muchos de esos detalles de la prehistoria o incluso de los inicios de la historia, ¿no?, con esas primeras escrituras o protoescrituras, y que en definitiva yo creo que es una herramienta muy útil, como decía ahora, para que todo el mundo pueda disfrutar de la historia. Carlos Díez, bienvenido a Ser Historia. Muchísimas gracias, un placer estar aquí. Carlos Díez es catedrático de prehistoria en la Universidad de Burgos y es uno de los empujones, ¿no?, me atrevería a decir, de esta revista tan espectacular, Origen. ¿Cómo nace? ¿Cómo surge la idea de publicar una revista con monográficos? Ahora lo comentábamos, ¿no?, pero a mí me recordaba un poco a esa infancia mía en los años 80, 90, con revistas como Historia 16, ¿no?, que esos monográficos que vendían en los kioscos con temas apasionantes escritos por profesores, por expertos, pues más o menos un poco el recorrido que habéis iniciado vosotros, ¿no? ¿Cómo nace Origen?
Sí, pues la verdad es que das en el clavo, ¿no? Los que nos hemos embarcado en esto, el compañero Alberto Lavarga como editor periodista y yo como editor científico, teníamos en la cabeza precisamente esos cuadernos de historia 16 que salieron bajo el patrocinio del Grupo Salas, ¿no? Que revolucionaron de alguna manera nuestros conocimientos y sobre todo la difusión de nuestros conocimientos de la historia, ¿no? Sacaban algunos números que mezclaban temas a la manera de las revistas actuales que hay de mundo científico, investigación y ciencia, etcétera, tratando de captar a muchos lectores, pero a la vez tenían sus monográficos, es decir, en la alta edad media, por ejemplo, y contactaban con grandes especialistas. Y yo echaba de menos eso, porque en muchas de las revistas que son buenísimas, como Despertaferro, etcétera, que tocan aspectos de la historia, de la prehistoria, de la evolución, de la ciencia en general, bueno, pues son una amalgama de temas en los cuales la visión periodística suele primar. Bueno, pues nosotros decíamos, igual hay que volver a esos temas en los que los científicos toman la palabra y son capaces de divulgar. Es verdad que en algunas revistas se contrata a profesores, etcétera, para que lo hagan, ¿no? Pero nadie se atreve a corregirles, nadie se atreve a cambiar sinónimos, a explicar en una frase de una manera sencilla las cosas, porque el criterio de autoridad sigue pesando mucho. Nosotros decíamos, no, si el editor científico es también un profesor, seguro que podemos hacerlo. Y entonces nos han inspirado. También nos inspiró el Fondo de Cultura Económica. Tú igual recuerdas los famosos breviarios, ¿no? Sí. Que aspiraban a llevar a los hogares, precisamente, por cierto decían, a los hombres y mujeres, el conocimiento hecho por especialistas y a un precio súper básico. Bueno, pues sí, esos son los antecedentes que nos han guiado en esta empresa de divulgación científica de 30 números que hemos sacado sobre la prehistoria y la evolución humana. Es lo que te iba a decir, ¿no? Son 30 números los que han salido, 30 expertos, cada uno de ellos en una de las materias que se aborda, y tienen un denominador común, ¿no? Que es la evolución humana, a partir también de ese contexto geográfico en el que os encontráis, ¿no? Que es Burgos. Escuchábamos ahora a Arzuaga, pues hablar de Burgos, prehistorias, hablar de Atapuerca. Vosotros vais un paso más allá, pero ese trasfondo de la evolución humana está siempre presente, ¿no? Sí, yo creo que la filosofía es la misma. Yo creo que lo has resumido bien antes. Una de las claves del éxito de Atapuerca no solo son los hallazgos, no solo es que se hayan estudiado muy bien todos esos hallazgos que se han realizado, sino que se ha convertido en un elemento mediático precisamente para hablar de nosotros mismos y para hablar de prehistoria, ¿no? Por lo tanto, Atapuerca es un enorme empujón, es una ventana enorme al conocimiento, que además posibilita que todo el mundo, cuando digas la palabra Atapuerca, ya estén situados, ya sepa de qué va. Entonces, claro, Atapuerca es famoso no solo por ser patrimonio de la humanidad, sino porque ha sido capaz de explicar esa evolución humana y de llegar al gran público, ¿no? Tanto Arzuaga, supermediático, como Carbonell, Bermúdez Castro han hecho una labor de concienciación y de socialización tremenda, ¿no? Entonces nosotros hemos seguido esa misma estela, ya llevamos muchísimos años en la divulgación, pero hemos seguido esa estela de decir, ¿qué nos enseña Atapuerca? ¿Qué nos puede mostrar, ¿no? ¿Qué puede hacer por la gente actual? Bueno, pues contarle precisamente aquellas cosas que nos hacen humanos y que surgieron casi todas ellas en la prehistoria. A veces nos da la impresión, o mucha gente cree que todo lo que nos caracteriza como humanos, como el lenguaje, la música, la domesticación de animales, etcétera, todo surgió en la historia. No, todo ha surgido, o la práctica totalidad ha surgido en la prehistoria, ¿no? Incluso, fíjate, hasta la manipulación genética con eso de la domesticación surge también en la prehistoria. Yo creo que la capacidad destructiva es lo único que ha surgido en la historia. Sí, desde luego, estoy totalmente de acuerdo. Lo decías ahora, ¿no? Carlos Díez, editor científico de la revista Origen. Muchos de los temas quizás son relativamente reconocibles, ¿no? Como los primeros europeos, el megalitismo, el fuego, son temas que cualquiera podría esperar, ¿no? En una revista dedicada una revista de monográficos dedicada a la evolución humana, pero hay algunos temas que a mí me han sorprendido. Tú has mencionado algunos de ellos.
ellos ahora, como la música, el lenguaje, la moda, ¿no? Esto de la moda a mí me ha encantado, ¿no? El hecho de que se pueda hablar de moda en la prehistoria, cuando es cierto que las fuentes son relativamente precarias, pero podemos aproximarnos, ¿no?, a esas inquietudes en el vestir de hace decenas de miles de años. Sí, hay muchísimos temas, como bien dices, ¿no? Fíjate, el número uno, lo que tratamos es el número uno lo dedicamos al Museo de la Evolución Humana que tenemos aquí en Burgos. Arzuaga es de los que dice precisamente que es el único museo que nos hemos dedicado a nosotros mismos en Europa, ¿no? Bueno, pues quisimos salir de la universidad y divulgar precisamente a todo el mundo a través de este museo, y por eso le elegimos a él de número uno, ¿no? Y luego hay muchísimos temas que tocan temas nucleares, ¿no? Es decir, por ejemplo, cuándo surge la escritura o cuándo surge la tecnología. Pero hay otros que tratan de abarcar algo más diacrónico, es decir, como has dicho tú, el de la moda, que hace Virginia Barciela, ¿no? Claro, podemos rastrear gran parte de ese simbolismo asociado a la moda, de esa imagen que damos nosotros mismos, prácticamente ya en el Paleolítico. Es verdad que con el desarrollo de los textiles, es la edad del bronce, probablemente cuando tuvo su apogeo y cuando más datos tenemos al respecto. Hay temas, por tanto, que se refieren a un periodo muy concreto y otros que se prolongan en el tiempo. Y fíjate, te voy a contar la anécdota. Hace unos días, el sábado, estaba presentando los cuadernos en Pimiango, al lado de la cueva del Pindal, en Asturias, ¿no? Y el cuaderno que más se vendió entre los asistentes a la charla fue el de la moda, quizá porque se conoce algo menos que otros que hay ahí contenidos. Claro, es un tema, el fuego, quizás estamos más familiarizados con él, ¿no? Hay otro tema muy interesante también, el canibalismo, pero por ejemplo, la moda es algo muy humano, ¿no? Y es algo tan cotidiano que nos llama la atención, ¿no? Y yo siempre he pensado lo mismo, ¿no? Siempre que intentamos divulgar hay que buscar siempre ese elemento humano que haga de puente entre el presente y el pasado, en este caso entre el presente y la prehistoria, para que el lector, ¿no?, le nazca, ¿no?, esa chispa de inquietud para poder acercarse a conocerlo. Y yo creo que lo habéis conseguido de forma extraordinaria, ¿no? Porque estos cuadernos están dedicados al gran público. Tienen ese perfil también científico, pero están dedicados al gran público. Sí, lo hemos concebido, o hemos tratado de concebirlo de tal forma que cualquier persona que le interese un poquito la historia y el conocimiento pueda ir a ello. Es decir, no hay que ser ni estudiante ni universitario al respecto. Si a ti te interesa algo del clima, saber lo que se pensaba antes, cómo surgen las glaciaciones, o si estamos abocados a una nueva era glacial, o realmente este interglaciar en el que vivimos se va a prolongar a lo largo del tiempo, esto es un tema, digámoslo así, que está en pleno candelero y que ahí encuentras esas claves, ¿no? Hay gráficos, hay tablas, hay visiones sobre lo que han dicho otros antes que nosotros, es decir, caminamos a hombros de gigantes, como se suele decir. Bueno, pues ahí lo tienen. O qué decir del tema de la división del trabajo, ¿no?, de sexual, tan en boga en la actualidad. Bueno, pues Asunción Vila, una investigadora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, trata de ir a ver cuáles son las raíces de este patriarcado que tenemos ahora, cuando se empezó a desvalorizar el trabajo femenino. Es decir, hay muchos temas que son temáticos y que creo que cualquier persona puede estar interesados en ellos. Yo creo que cuando has dicho lo de humanizar el pasado, viene muy bien, es algo que hemos pretendido siempre. Cuando a un cráneo le llamas Miguelón, o cuando a un fósil le pones Benjamina y dices que fue atendida por sus semejantes, lo que estás haciendo es poner en clave actual un hallazgo del pasado para que sea mucho más entendible. Es fascinante, ¿no? Otro de los cuadernos que está dedicado a la música, precisamente viene dado a través de instrumentos musicales que han llegado hasta nosotros, ¿no? De algunos de miles de años de antigüedad y
y que, bueno, pues normalizan un poco las circunstancias, ¿no? De esas personas que solemos pensar que eran muy brutos, eran absolutamente tontos y realmente eran exactamente iguales a nosotros, físicamente e intelectualmente. Lo que pasa que, bueno, no tenían teléfono móvil en la mano, que es lo que digo yo siempre, ¿no? Y nosotros pues tendríamos problemas para desenvolvernos en una cueva, seguramente que nos atacaría un oso y duraríamos 0, pero ellos en 3-4 minutos podrían aprender perfectamente al manejo de una tablet o de un teléfono móvil, ¿no? Todo eso humaniza, ¿no? Un poco también el contenido de estos cuadernos. A mí, insisto, a mí el de la música me ha encantado. Sí, y además Raquel Jiménez, que es profesora en Valladolid, da unas charlas y escribe con una calidad tremenda. Ella misma ha estudiado algunos de esos hallazgos que se han sucedido. Estoy pensando en los famosos cuernos estos celtibéricos, ¿no? que se encontraron y que están ahora en Numancia, en el Museo Numantino. Ella es una investigadora de primer nivel en todo lo que es el mundo celta y el mundo ibérico, ¿no? Y es capaz de replicar alguno de esos objetos, hacer que suenen, y es una maravilla. Es verdad que para los momentos más antiguos, el mundo de los neandertales, ¿no? Pues tenemos ahí una posible flauta en la que los investigadores todavía discuten si fue hecha por una mano humana o no, pero lo cierto es que tenemos muchísimas pruebas de más de 100.000 años que nos hablan de que se divertían. Fíjate, al mezclarlo con el fuego, me gusta que lo hayas hecho, porque una de las virtudes que probablemente tuvo el fuego fue el poder reunirnos juntos a la luz de la llama. Gran parte de los problemas del día a día se traducen en qué vamos a comer, en si tenemos que ir a por agua. Fíjate que tú has hecho no sé qué cosas. Hay a veces comportamientos tuiteros, ¿no? Durante el día, pero en la noche, a la luz del fuego, la gente cuenta historias, sonríe, trata de divertirse, se relaja, y es un momento tremendamente musical. Y la prueba es que de mayores la gente recuerda muchísimo las canciones, recuerda esos tonos. Por lo tanto, es tremendamente humano la música, tan humano como el buscar la comida. Desde luego, es lo que nos hace humanos y lo que nos convierte en seres humanos, partícipes de una historia que hoy, en pleno siglo XXI, pues sigue teniendo sus razones de ser, más conociendo de una forma tan brillante como hacéis a través de esta revista Origen. Habéis sacado 30 números, 30 cuadernos. ¿Tenéis pensado sacar más? Pues a pesar de los muchos cantos de sirena que nos llegan para que sigamos haciendo muchos más, hemos parado. Fíjate, sacábamos cada 2 meses uno, ¿no? Pero claro, el proceso de producción es tremendamente lento. Por eso que te decía antes, tienes que contactar con el especialista, que él se ponga en sus tiempos, que no tiene tanto tiempo, lo vaya realizando. Luego ir haciendo esos gráficos, tablas, columnas, fotos, llamar a un ilustrador que nos haga tal dibujo, que nos ceda gratuitamente tal otro, etcétera. Ir poniendo determinadas palabrejas, quitarlas, cambiarlas para que sean accesibles. Llevaba muchísimo trabajo y claro, ni el productor editorial ni yo teníamos tanto tiempo. Entonces es un proyecto que nos ha llevado 5 años y nos hemos dado un parón para ver si lo retomamos en otro momento, pero lo hemos parado. Fíjate, cuando estábamos en el 28 dijimos, bueno, hay que cerrarlo, y lo hemos cerrado con 2 especies de bonus, ¿no? Tremendamente interesantes, que ya no tocan lo que nos ha hecho humanos, sino las consecuencias de habernos hecho humanos, ¿no? Llamamos a Yayo Herrero para que nos hablara de cómo está nuestro presente. Ella es una ecóloga reputadísima, ¿no? Y llamamos a Eudald Carbonell,
que le gusta la transhumanidad y Qué la filosofía, grande, y le dijimos, oye, ¿por qué no nos hablas de los posibles futuros de la humanidad una vez que tú has prospectado la especie y que sabes que lo que hicimos, ¿no? Entonces era una forma de cerrar este círculo. 27 claves de lo que nos ha hecho humano, la divulgación a través del museo y estos 2 números para hablar del presente y el futuro. Y dijimos, mira, y ahora nos paramos y reflexionemos sobre dónde estamos y hacia dónde vamos y quizá hacemos otra mirada de otro tipo al pasado. Claro. Carlos Díez, editor científico de Origen. Mucha gente de los que nos está escuchando estará pensando, ¿cómo puedo conseguir estos cuadernos? ¿Cómo pueden llegar a ellos? Además, el precio seguro. Es muy económico, ¿no? Son 6 euros y mira, algo. 6,50. Hemos ido siguiendo esa filosofía del Fondo de Cultura Económica, reduciendo al máximo el precio para que llegue a la mayor cantidad de gente posible. No, en cualquier librería, en internet, con todostuslibros.com, etcétera, te viene la información. Por fortuna vivimos en un mundo un poquito mejor a nivel de divulgación que el que existía hace 100.000 o 200.000 años, y ahora en internet tecleamos Origen, Cuadernos Atapuerca y nos va a salir el dónde encontrarlo. Pero el librero o la librera, como siempre digo, son los mejores aliados de la cultura en la actualidad, sin menospreciar lo presente, Nacho. Desde luego que sí. Todos sumamos, todos hacemos piña para compartir con el gran público nuestra pasión por la historia. Recomiendo a todos los que nos están escuchando que vayan a sus librerías, que los busquen, esos cuadernos, ¿no? de color violeta, Origen, cuyo editor científico nos ha atendido desde Radio Castilla, en Burgos. Carlos Díez, él es catedrático de prehistoria en la Universidad de Burgos, entusiasta de la divulgación, seguidor de este programa, me consta, y desde ahora pues un gran amigo. Carlos, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchísimas gracias también a ti por la labor que haces. Gracias. Un abrazo. Llegamos al final de un nuevo programa de Ser Historia, el 772, si no me equivoco, luego lo chequearé. Y como siempre, Fermín Agustí ha estado en la producción del programa, Chumi Rodríguez ha estado controlando los mandos de esta máquina del tiempo, Ana Caballero controlando las redes sociales, todo el mundo controla aquí menos yo, vuestro humilde servidor Nacho Ares. Os dejamos con Sofá Sonoro y más cosas. Chumi se ríe y me hace reír. Hasta la semana que viene. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena Ser. La radio.